Sandler Training junto a Rompecabezas presentan El Ring de las Ventas, un podcast para el vendedor del siglo XXI. Bienvenidos una vez más a un nuevo round del Ring de las Ventas. Hoy día tenemos un invitado especial que logró, ¿sí?, algo que parecía imposible: llevar una producción chilena a ganar un Oscar. Sí, porque hoy día está con nosotros don Patricio Pato Escala, productor académico y cofundador del estudio de animación Pan Robot. En el 2016 ganó el Oscar a Mejor Cortometraje Animado con Historia de un Oso. Sí, estamos cumpliendo 10 años de que se ganó el primer Oscar, así que bienvenido también a este premio de la Academia para una producción chilena y para la animación latinoamericana. Mi nombre es Andrés Pupkin de Sandler Training y ustedes saben que acá en este podcast, El Ring de las Ventas, les vamos a entregar siempre las mejores actitudes, comportamientos, técnicas, y hoy día un invitado que ganó un Oscar. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar acá con ustedes hoy día y aprender un poco también de todo lo que ustedes generan desde este gran podcast. Así que Ariel Giria por acá también, marquetero. Me gusta mucho más de marca personal, de storytelling, de branding. Así que qué mejor que tener además un amigo, un goleador, metió hat-trick en la última pichanga, se mandó 3 goles. Así que wow, eso nos sale acá en el currículum, pero también es un goleador dentro y fuera de la cancha. No lo alcancé a actualizar, eso fue todo, pero lo voy a actualizar. Entonces, además de que ha producido varios proyectos para televisión, cine, también miembro de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, cuéntanos, Pato, de ti un poco para conocer y que todo el Ring de las Ventas también te conozca. Bueno, yo creo que desde que empecé a estudiar, desde que entré a estudiar comunicación audiovisual, siempre quise entender cómo la comunicación podía ayudar a transformar y entregar ciertos mensajes que apoyaran cómo nosotros nos comunicamos entre personas, ¿cierto?, entre seres humanos, cómo armamos una mejor sociedad. Tenía siempre muchas ganas de como hacer videoclips, me gustaban mucho también los efectos especiales, pero creo que yendo más atrás, siempre he sido comerciante, como ya así lo defino yo. Cuando chico me gustaba ver cómo estaba el dólar, cuánto subía, trataba de venderle cosas a mis familiares, trataba de juntar plata, salía a lavar autos, al punto de que cuando estaba estudiando comunicación, me di cuenta que en el colegio mis hermanos no tenían un kiosco, que es como estos kioscos que venden, no sé, pues, golosinas, helados, y me compré un carrito, un triciclo de estos que se ponen afuera del colegio hasta el día de hoy, y me puse yo afuera del colegio de mis hermanos después de que iba a clase, me iba a la hora de salida del colegio y así me hacía mis lucas para el verano, para poder, como para tener para mis gastos en el fondo. Entonces, siempre me ha interesado mucho cómo uno logra agarrar un producto, comercializarlo. Mi abuelo, sin haber estudiado nada, llegó a ser gerente de marketing de Nestlé y él siempre hablaba como de estas 3P, como precio, producto, plaza, y a mí se me quedó grabado. Después como primos que estudiaban como que le rebatían y le decían no, ahora son las 4C. Entonces a mí siempre me pareció muy interesante y creo que desde esas conversaciones familiares de, no sé, los años 90, hoy en día el mercado ha evolucionado mucho y ha cambiado mucho. Creo que pienso como que siempre el producto va a ser muy importante y poder pensarlo para ese consumidor final va a ser muy importante. No sé si me estoy saltando como a otra área, pero pienso que eso sigue siendo así, solo que los productos han cambiado mucho y los clientes en su consumo también han cambiado mucho y tratar de entender cómo uno logra generar proyectos que se transforman el día de mañana en, nosotros les llamamos IP, como propiedades intelectuales, que esas pasan a ser nuestro producto. Cómo uno logra llegar a la mayor cantidad de personas, sigue ocupando como quizás esos mismos pilares que se han ocupado históricamente desde el inicio. Oye, Pato, pero te faltó la cuarta P, que es promoción, y a mí me duele porque esa es la que rompecabezas mejor dominado. Mi abuelo siempre hablaba de esas 3, pero claro, cuando después como empezaron a hablar de las 4 Cs, como sumaron ahí esa comunicación, ¿cierto? Oye, Pato, pero a ver, partamos desde el inicio porque te gustaba comerciante, ¿cómo te defines tú? ¿Te gustaba el mundo de la comunicación? ¿Te gustaban los efectos especiales? Pero, ¿cómo uno empieza a soñar o cómo uno empieza a articular desde Chile el primer Oscar
para Chile y no solo en Chile, el primer Oscar de Latinoamérica. ¿Cómo uno empieza a soñar con eso? ¿Cómo te lo imaginas? ¿Cuál es el primer paso? Porque es un camino largo. ¿Cómo se gesta eso? Sí, yo creo que nosotros, bueno, este es el primer Oscar para la animación latinoamericana, pero hubo otros Oscar antes para Latinoamérica, como El secreto de sus ojos, que es una gran película argentina que ganó Mejor Película Extranjera. Y creo que para nosotros fue principalmente, y de nuevo vuelvo un poco a lo mismo, ¿cierto? De entender que el proyecto que estábamos haciendo, que este producto que estábamos haciendo, a nosotros nos emocionaba. Para nosotros era como en un minuto verlo y sentir que estábamos como haciendo algo que nos hacía llorar. Entonces, cuando leímos el guión, vimos el primer storyboard, que es la etapa inicial antes de empezar a hacer la producción, yo le dije a Gabriel, como nos vamos a ganar un Oscar, este proyecto está demasiado emotivo, la gente va a lograr como conectarse con él. Gabriel me dijo, nos quedan todavía 2 años de trabajo para poder recién mostrarlo, concentrémonos en eso primero, fue más pragmático, pero yo me quedé con eso dando vueltas, como cómo lograba uno ganarse un Oscar. Mira. Entonces empecé a hacer el análisis y a buscar cómo se postulaba un cortometraje animado para poder participar dentro de la ceremonia de los ya Oscars. empezaste a ver cómo postular, cómo participar. Claro, empezaste obvio. a averiguar. Mira. Desde la idea inicial, sentiste la conexión y dijiste, esto es para un Oscar. Y ahí empezaste el research. 100%. Wow. Y ahí entendí que no había nadie que hubiese pasado por ese proceso antes. Entonces no había mucha gente a la que poder preguntarle, entender como desde su experiencia. Y empezamos a leer primero las bases. Las bases establecen que si un cortometraje se exhibe en Estados Unidos durante 2 semanas, puede aplicar a los premios de la Academia o tiene que ganar un festival clase A, que es una lista de festivales que la Academia establece como festivales calificadores. Y nosotros apostamos por esa estrategia, que fue ir a festivales, seleccionamos los clase A primero, hicimos toda la distribución en festivales. Primero en el circuito festival lo hicimos en festivales clase A, ganamos 4 festivales clase A, lo que nos permitía postular directamente. Ya. Y así parte en el fondo. Yo me imagino que es como un deportista cuando empieza a prepararse para querer ir a los Juegos Olímpicos, tiene que ganar al menos clasificar una fecha. Es como muy parecido. similar, es el filtro que van haciendo para que en el fondo cuando los miembros de la Academia, que nosotros en ese tiempo no lo éramos, llegan a ver los cortometrajes. Hoy en día que somos miembros de la Academia son casi 80 cortometrajes los que uno tiene que ver, de los que se seleccionan 15 y después se nominan 5. Entonces hay una preselección, que son los finalistas, y después de esos finalistas hay 5 nominados, que son los que están actualmente ahora previo a la ceremonia final, donde anuncian quién es el ganador. Hoy en día hay 5 cortometrajes que ya están nominados. Wow. Pero Oye, el proceso Pato, de y cuéntame un selección es poco de Pan Robot, porque en el fondo tú tienes esta empresa que desarrolla proyectos para terceros. ¿Cuándo nació Pan Robot? ¿Quiénes son tus socios? ¿Quiénes están detrás? Bueno, Pan Robot partió un poco desde esta misma lógica. Yo trabajaba en una postproductora que se dedica a hacer postproducción de imagen y sonido para películas. Y en ese tiempo estaba pololeando con la Mari, que es mi señora actualmente, y la Mari vivía con una prima, con la Antonia, y cuando le iba a ver me encontraba siempre con Gabriel, que era el pololo en ese tiempo de la Antonia. Y siempre conversábamos, veíamos lo que estábamos haciendo cada uno desde sus distintas áreas. La Mari trabajaba en la revista Paula, Gabriel trabajaba en diferentes agencias de publicidad. Él siempre ha sido muy talentoso, no solamente escribiendo, sino que también como modelando en 3D, maneja muy bien como todo el tema software. Y un día que llegamos con la Mari al departamento, estaban el Gabriel con la Antonia en la mesa del comedor, una mesa muy parecida a esta, y estaban haciendo un cortometraje que se llamaba Residuos. Era un corto súper cortito, de 1 minuto, pero yo lo vi y dije, en la postproductora donde trabajo yo, que hay 30 personas, que son 3 pisos gigantes, nadie podría hacer algo de este nivel. Y ellos estaban haciendo algo impresionante en la mesa del comedor con 2 computadores, y dijimos como en verdad deberíamos hacer un proyecto nuestro. Y la Mari había hecho su proyecto de título en base a viviendas sociales, cómo
enseñarle a los niños cuando les entregan una vivienda social cómo habitarla, pequeñas como tips para que lo pudieran habitar de manera correcta. Y había estudiado mucho como desde los censos que se hacían, cuál era la realidad como de los niños como en ese estrato socioeconómico. Y ella fue la que nos dijo como hay niños que, a pesar de que el jardín es gratis, no pueden ir al jardín porque no tienen los medios para poder pagar el traslado. Llegar. Entonces hay un 40% de niños que no va al jardín, pero en todos los hogares en Chile hay un televisor. Y entonces volvimos a entender la televisión como una herramienta educativa, como se hizo al principio. Todos los canales que habían eran de alguna universidad. Chilevisión de la Universidad de Chile, Canal 13 de la Universidad Católica, UCB de la Universidad Católica de Valparaíso. Entonces dijimos como, hagamos un programa, postulemos un programa que era para enseñarle a los niños como bases del currículum parvulario. Conceptos súper simples, arriba, abajo, cerca, lejos, rápido, lento. Entonces, ese fue el primer proyecto que armamos, lo postulamos a un fondo del Consejo de Televisión y ganamos. Y desde ahí se arma Punk Road, se arma desde un proyecto que ganamos. Y con eso partimos haciendo el primer proyecto preescolar el año 2008. Mire, súper familiar, dos parejas, más encima dos parejas, amigos y todo, trabajando juntos. De ahí sale... es muy, muy familiar. Y bueno, y en ese minuto también, como el proyecto era un proyecto hecho en 3D, y nosotros no teníamos nada. O sea, los dos primeros computadores que teníamos, el Gabriel compró uno, yo compré el otro, los armamos nosotros. Y dijimos, con esto no vamos a poder renderear toda una serie de 13 capítulos, 13 minutos. Y fuimos a la Universidad de las Américas a preguntarles si ellos nos podían prestar sus computadores para hacer los renders. Y la universidad nos dijo, les podemos prestar los equipos, les podemos prestar un espacio para que tengan la productora dentro de la universidad. Y llevamos 18 años ahí. Nos hemos mantenido dentro de la universidad. Hemos ido colaborando, tenemos una alianza académica hoy en día donde las personas que trabajan en Punk Road también hacen clases en el pregrado. Estamos lanzando el primer posgrado en animación y creación, que es una colaboración entre la universidad y Punk Road. Entonces se va dando una sinergia que sentimos que es la que va construyendo lo que estamos haciendo hoy en día. Perfecto. Ya, entonces me ubico el origen de Punk Road, ya nos contaste un poco esta historia de un oso, cómo surge. Nos hablaste de 2 años más o menos que dijiste, te dijo Gabriel Osorio, bien, faltan 2 años todavía para postular, que había que postular primero a festivales independientes, etcétera, o clase A. Pero ¿cuánto demoraste en hacer en la historia de un oso? ¿Cuánto Ojo, yo antes de entrar vi de nuevo la historia de Oso, que ya la había visto, realmente te lo felicito, es increíble. Y le estaba diciendo, esto no era con inteligencia artificial. ¿Cuánto se demoraron? ¿Cómo lo hicieron? Sí, pues, o sea, claro, en ese minuto Gabriel me dijo que quedan 2 años. En el cronograma teníamos establecido que nos íbamos a demorar 2 años, pero finalmente nos demoramos 4 años en hacer el cortometraje completo, que en algún minuto no sabíamos si lo íbamos a lograr. El Fondo Audiovisual en ese tiempo del Ministerio de Cultura te entregaba 21 millones de pesos para la realización de un cortometraje. Y nosotros dijimos, bueno, tratemos de hacerlo. Aunque sabíamos que no se podía, como que nos dijeron como este es el monto máximo al que se puede acceder. Y lo que hicimos fue ir cofinanciando nosotros. Hacíamos publicidad y con las utilidades de la publicidad invertíamos para que el cortometraje pudiera seguir avanzando. Entonces nos demoramos más tiempo porque íbamos haciendo pausas y en todos los tiempos libres íbamos avanzando en el cortometraje. Increíble. Claro, el Oscar no llega de un día para otro. No, y después como esto lo hemos conversado muchas veces, como Gabriel estaba feliz de que habíamos terminado el corto porque para él es una historia muy personal, está inspirada en la historia de su abuelo que fue exiliado y yo estaba muy feliz porque dije vamos a dejar de gastar toda la plata que entra a la empresa en un solo proyecto, porque al final era como poner todos los huevos en una sola canasta y lo que yo no sabía era que todavía faltaba todo el proceso del circuito de festivales, que fueron 2 años más. Que eso también lo tienen que financiar ustedes. O sea, absolutamente. 100%, wow. Lo financiamos completo y en un momento en el que el mundo era menos digital de lo que es ahora. Hoy en día nosotros para participar en un festival mandamos un link
En ese tiempo uno todavía mandaba o un DVD o cintas VHS, no VHS, pero Betacam, porque había festivales en Japón que solo aceptaban cintas Betacam, o los festivales en general solo aceptaban un DVD, y uno tenía que no solo generar la copia, sino que también pagar el FedEx para enviarlo, y eso al final era incluso más caro que hacer la misma copia. Y una pregunta, ¿siempre tenían esta misma como pasión de que se iba a lograr el Oscar? ¿No flaqueó en esos 4 años? ¿Te había un norte? Siempre uno flaquea, o sea, cuando mandamos al primer festival, que era muy importante para nosotros, que era el Festival de Annecy, no quedamos en la selección oficial. Lo seleccionaron para mostrarlo como parte de la muestra, porque era un corto hecho en Chile. Es raro que llegue a festivales internacionales como contenido o en ese tiempo contenido que se hacía desde Latinoamérica, sobre todo si es que era animado, pero no nos seleccionaron en la competencia, y eso quería decir que en el fondo ellos veían como contendores otros cortometrajes. Lo que al tiro uno dice, si en el mundo al año se hacen 3.000 cortos animados, yo no estoy dentro de esos 30 que están seleccionando, que fuera. Ya no es tan posible ir a los Oscars. El Festival de Annecy era un festival clase A, para nosotros era el más importante al que queríamos acceder. Y fuimos reenfocando la estrategia a festivales que no fueran solo de animación, sino que tuvieran categorías infantiles. Entonces, los primeros festivales clase A que ganamos fueron no festivales de animación, sino que festivales que tenían la categoría de cortometraje, pero también infantil. No poner todos los huevos en la misma canasta. Ahí fuimos amplificando. Oye, hecha la introducción, un poco quién es Pato Escala, Punk Road, quiero pasar al el impacto que genera un Oscar, porque también yo creo, ahí me corriges tú si estoy equivocado, pero esto de que venía desde Chile, hablemos un poquito ahí, Andrés, no sé si tenía alguno... No, por favor, me encanta. Acá tenemos nuestro propio Oscar. A mí me habían prometido que íbamos a tener el Oscar, pero como son los 10 años, está en La Moneda, ¿no? Sí, se está exhibiendo en una muestra que se llama Cine en Chile, que está en el Centro Cultural Palacio de la Moneda. Se inauguró a fines de enero y va a estar hasta fines de mayo allá. Así que después de eso, para la segunda parte del podcast, podemos tenerlo con el Oscar incluido. Pero me encanta, hablemos del impacto, cómo fue esto de vender golosina a ganar un Oscar. Sí, para nosotros fue una locura, en verdad. Yo creo que en general quizás un Oscar para alguien que es actor, actriz, que están acostumbrados a estar frente a una cámara, es algo diferente, pero nosotros que estamos siempre como detrás de una pantalla, detrás de un computador, fue una experiencia un poco abrumadora. O sea, nosotros nunca pensamos que íbamos a ganar. Siempre como teníamos esta expectativa de que lo que conversábamos era, tenemos que hacer el máximo posible para que la gente sepa lo que hay detrás de este proyecto. Que hay una empresa de 7 personas que trabajó durante 4 años produciendo el corto, 2 años distribuyendo el corto, para llegar a este momento. Entonces, cuando fuimos a la primera, la Academia hace un almuerzo primero con todos los nominados, que es como un matrimonio, solo que uno está sentado con DiCaprio en la misma mesa, o está Steven Spielberg en la mesa al lado. Wow. Y claro, y eran todos los nominados del año, y yo le dije a Gabriel como, tenemos que ir muy profesionales, no podemos como ir a sacarnos fotos con estas personas, aunque sea, no sé, Spielberg o está Stallone, que son ídolos de infancia. Yo decía, como tenemos que ir muy profesionales a contarles que tenemos un cortometraje nominado en la categoría de animación que se llama Historia de un oso. En ese minuto le cambiamos el nombre al corto también porque se llamaba Historia de un oso en español. Empezamos a hablar de Bear Story como en todos los medios con los que buscábamos como alguna entrevista, o pusimos también como una pequeña pauta muy menor a la escala de lo que nosotros podíamos, pero súper enfocada. Porque primero, cuando uno empieza a entender cómo son las votaciones, primero votan los miembros de la academia de tu rama. En el caso nuestra, la rama de animación. Entonces nos enfocamos solo en medios de animación. Queríamos que le llegara a esos votantes que existía este cortometraje de una productora chilena que había estado 4 años produciendo con 7 personas. Un corto que para nosotros era muy significativo y que ojalá ellos lo pudieran ver y lo consideraran para votar a favor.
Hicimos eso con todos los miembros de la academia en ese almuerzo, como aprovechamos a hacer un lobby bien entendido para que supieran que existía el cortometraje. Y nos fue sorprendiendo que algunos ya lo conocían. Después en la etapa final, cuando ya están los nominados, votan todos los miembros de la academia, entonces ahí amplificamos a otros medios, ya no eran los especializados en animación, sino que fuimos a Variety, IndieWire, Hollywood Reporter, como los medios que eran amplios. Y todo ese momento para llegar después al escenario, a recibir la estatuilla, como decía antes, nosotros nunca pensamos que íbamos a ganar, entonces habíamos comprado los pasajes para el día siguiente, como la ceremonia, al día siguiente volábamos. Y la verdad es que llegamos a Santiago y está, no sé, como lleno de periodistas, salimos como por una entrada diferente, que parece que es la que ocupan como, no sé, los artistas cuando llegan a Chile, y ahí están esperándonos matinales, noticieros, y nosotros, como en verdad, mi hijo más chico en ese tiempo tenía 7 meses, estaba en Concepción con los abuelos, nosotros lo único que queríamos era volver como a estar con los niños, como que veníamos en otro setup, y lo que les dijimos a todos fue como, vamos a hacer una conferencia de prensa, los que quieran vayan a La Moneda y ahí respondemos todas las preguntas que tienen, y eso fue lo que hicimos, y después estuvimos 2 semanas que estuvimos con nuestra familia, no sé si como yo lo veo de vuelta haría lo mismo, pero en el sentido de aprovechar esos 5 minutos de fama, Claro. Quizás uno planificaría diferente y diría, oye, voy a ir a todos los matinales que me inviten. Pero en verdad, no sé si ahí está el lugar donde nosotros queremos comunicar lo que estamos haciendo. Entonces, al final definimos que era esa conferencia de prensa, después de juntarnos con Bachelet y con Ernesto Tone, que era el ministro de Cultura de esa época, y después de eso fuimos eligiendo en qué medios queríamos tener apariciones, con quienes queríamos profundizar un poco como estos temas. ¿Viste? Qué honor tener a Pato Escala hoy día en este podcast. Tremendo. ¿Te das cuenta? Rechazó 10 años. a cuántos canales y acá está con nosotros contando su historia, además a 10 años. O sea, un hito Estamos súper celebrando importante. esa década. Estamos celebrando. Hoy día es diferente. Oye, pero yo me quedo, Pato, que tiene que haber cambiado también la percepción en Chile, de que esto era posible ganarlo desde Chile. ¿Cómo lo notaste tú? ¿Alguien te decía en la calle, oye, como que ahora me siento más seguro? ¿Se nota eso o no? Yo, o sea, bueno, tú me conoces y yo soy tan enfático que pareciera que creo que tengo la verdad pero yo sé que no tengo la verdad, solo que digo las cosas de una manera muy enfática. Entonces esto que yo le decía a Gabriel, como nos vamos a ganar un Oscar, no se lo decía solo a Gabriel, se lo decía cuando iba a una reunión en la Corfo, yo le decía, nosotros estamos haciendo un corto, nos vamos a ganar un Oscar. Me miraban como que estuviera loco. Y a cualquier persona que le contaba sobre el corto le decía, estamos trabajando para ganarnos un Oscar. Y cuando nos ganamos el Oscar, la gente igual como su percepción fue muy diferente. Dijeron como en verdad, a veces como esto que uno se propone, puede que lo logre, puede que no lo logre, pero efectivamente si uno tiene como una meta, que para nosotros la meta era hacer un buen cortometraje, siempre la meta es hacer como un contenido que sea honesto, que transmita como el mensaje que queremos contar, pero claro, el Oscar era el que nos permitía amplificar ese mensaje. Por eso era importante para nosotros hacer una buena campaña, posicionarlo bien, y efectivamente pasó eso. O sea, el corto lo vieron 1.500.000 personas en sala de cine. Eso es un montón. Porque es un montón. O sea, Kramer, que es la película más vista en la historia del cine chileno, hizo 2.300.000 espectadores. Entonces, nosotros logramos que ciertos hitos con el cortometraje que nos ayudaron tanto a posicionar el corto, tanto a que marcas nos apoyaran, y con eso levantamos financiamiento para la campaña de los Oscars. Gastamos más plata en la campaña de los Oscars que en la producción del cortometraje. Y dentro de todo eso, efectivamente pasó que no solamente nosotros, sino que otras productoras de ficción, de documental, empezaron a ver qué tipo de estrategia había que hacer para poder quedar nominados o incluso ganar. Entonces es muy gratificante porque hoy en día pienso que hay tantos estudiantes de animación porque también creen que el contenido que hacemos desde Chile es importante para el resto del mundo. Ojo, acá me encantó dos cosas. Bueno, un montón tremenda historia. Pero
dos cosas. Hay un concepto en inglés que se llama fake it till you make it. ¿Sí? Que es como creerse tanto el cuento de estar enfocado hasta que se logra. ¿Sí? Y lo otro es que hay un montón de estrategias para que uno no las ve, porque uno siempre está como muy concentrado en el producto, en este caso era el corto, Sí. pero ahí había una estrategia ahí de francotiradores a los jurados, a ir a otros países a presentar. La estrategia fue vital. Yo creo que sí, yo siento que hoy en día, no solo nosotros, o sea, la mayoría de las personas que hacen campaña van muy al target porque finalmente, como decía antes, primero votan los miembros de la rama de animación, que no son más de 600 personas. Entonces no tiene tanto sentido ir a esa masa de todos los miembros, que son 7000, sino que es más importante ir a ese target, y ahí la academia también tiene todo muy regulado. O sea, la academia de AMPAS, que es como la Academia Cinematográfica de Estados Unidos, tiene todo regulado. Tú solo puedes mandarle comunicaciones a los miembros de la academia a través de las 2 empresas que ellos tienen autorizado. No les puedes mandar un correo pidiéndoles que consideren tu cortometraje si no lo haces a través de ellos. Ellos manejan la base de datos de todos los miembros, la van actualizando. Es un servicio que obviamente cobran y por el que seguramente la academia también recibe un porcentaje. Entonces... Está todo ahí muy normado para no... Está muy normado, que me parece que está bien, porque se daba antes que había muchos regalos entre medio. Me imagino. Y como un lobby mal entendido. Pero también habla como de esa importancia de entender bien hacia dónde uno quiere apuntar y cómo conectar con las personas. Ahora, sigue siendo para mí el producto lo más importante. Si el corto no es bueno, igual no vas a lograr como que exista ese voto. Estoy totalmente de acuerdo. Yo siempre parto con mis capacitaciones, como el producto es bueno, Sí. ¿verdad? Pero aparte de que sea bueno, que yo estoy de acuerdo contigo, tiene que haber toda esta estrategia detrás, si no se 100%, pierde. 100%. Ahora, también destacar que Punk Road no solamente tiene ese reconocimiento, o sea, así como se ganó el Oscar hace 10 años atrás, también hiciste un corto para Star Wars que fue muy ampliamente exhibido, y no hace mucho también volvió a ganar un reconocimiento internacional, mejor producción animada para televisión, Sí. con el proyecto Wow Lisa. O sea, te lo ganaste en los Annie Awards, que son como considerados los Oscars de la animación. O sea, vienes recién ganándote otro premio y ya han habido mucho reconocimiento en este tiempo. Sí, nos pasó con este corto que nos invitaron a hacer de Star Wars, que fue muy particular porque Lucasfilm eligió 10 productoras para que hicieran un cortometraje desde su identidad nacional. Había una productora de Irlanda, estaba Artman, que son una productora inglesa muy importante. Ellos han hecho Pollitos en Fuga, Wallace y Gromit, Shaun the Sheep, que son como proyectos icónicos que hay dentro de la animación, y eligieron de toda Latinoamérica a Punk Robot, de Chile. Y nosotros tratamos de hacer de verdad como el mejor proyecto. Bueno, Gabriel es fanático de Star Wars y le importaba mucho cómo hacer un buen proyecto. Era una súper oportunidad para nosotros también de demostrar que en términos como artísticos, técnicos, logísticos, éramos capaces de armar un cortometraje que respondiera y que estuviera a la altura de lo que ellos nos habían encargado. Y nos pasó que la gente de Lucasfilm eligió de todos los cortometrajes el nuestro para ir a todos los premios. Los Emmy. Y claro, y esa fue la primera vez que íbamos mucho más tranquilos. Teníamos como toda una estructura detrás. Lucasfilm se hacía cargo de la promoción. Bueno, Disney en este caso, porque la marca es de ellos. Cuando fuimos a los Emmy a postular, salió una nota en Variety que decía que In the Stars, que es el nombre del corto, era como el ganador seguro. Que nunca nos pasaba, siempre éramos como... Demasiado emocionante. Este concepto como de, creo que le llaman como Black Horse, como al que sale como de la nada y termina ganando. Nosotros siempre éramos como más un underdog, y acá íbamos como ganador seguro. Y resultó que ese año, en esa categoría, por primera vez en la historia, la declararon desierta porque consideraron que no todos los proyectos estaban como para poder armar como un trío de obras que pudieran como competir. Y quedó fuera, que se declaró desierta la categoría. Fue
fue algo que a veces también te pasa, que en el fondo... Iba el caballo ganador y no ganaste la Y no, carrera acá por pero la secretaría. perdiste antes de que partiera. Por secretaría. O sea, La perdiste antes de que partiera. Tampoco la perdiste. Sí, o sea, Pero- igual perdimos la oportunidad, porque era un momento como relevante dentro de lo que estábamos construyendo. Y claro, entiendo que a lo que hay no es un fracaso en el fondo, porque no lograste como ni siquiera competir. Y nos pasó que volvimos a lo que hacemos siempre, que es seguir haciendo contenido, y seguimos haciendo contenido preescolar, que ha sido uno de los pilares fundamentales de la empresa. Y hicimos Wauliza, nos demoramos 4 años en hacerla, la dirigen la Antonia y la Mari, y justo vino la pandemia, vino todas estas fusiones de empresas de contenido entre Warner y Discovery, Fox y Disney, ahora Paramount, que está comprando Warner, Discovery, Turner y todo el grupo. Y hubo un minuto en el que no estaban comprando ni un contenido. O sea, hasta el día de hoy, contenido latinoamericano es muy poco el que está invirtiendo las plataformas, más allá de algunos proyectos ficción. Y Wauliza, que es la mejor serie que hemos hecho hasta ahora, es la única que no hemos logrado vender. Las series anteriores las vendimos a HBO, a Disney, a Netflix. Y Wauliza, que tiene un distribuidor inglés, que es el mismo distribuidor de Pocoyo, que es una de las licencias más grandes que hay en términos preescolares, es la única que no se ha logrado vender. Entonces yo decía, ¿qué es lo que está pasando a nivel mundial? Que hay como un monopolio de los contenidos. Son solo los contenidos que se ejecutan desde Estados Unidos los que están logrando tener visibilización. Entonces, cuando lo mandamos a estos premios, dijimos, bueno, estábamos compitiendo contra Apple, estábamos compitiendo contra Netflix, estábamos compitiendo contra Disney, y salía ahí Punk Road, nada más. El resto todos como la productora, el canal, etc. Y no pensamos que íbamos a ganar. Como era en verdad como, de nuevo, como estos momentos donde uno dice como es muy difícil porque estamos compitiendo con empresas muy grandes, otro nivel de lobby, otro nivel de gestión, otros presupuestos, y terminamos ganando. Y claro, creo que te ayuda a entender que lo que estás haciendo está bien, va por buen camino, aunque no tenga a veces estas validaciones comerciales como lograr venderlo a ciertos territorios. Son todos tus pares dentro de la industria norteamericana diciendo, dentro de los contenidos preescolares del año, este es el que está mejor ejecutado. Y eso es muy satisfactorio en el sentido de al menos entender que estás haciendo bien la pega. Oye, pasa el tiempo, ya vamos, todavía no estamos terminando el podcast, pero ya estamos bien avanzados. Y quiero hablar de un tema de que hemos hablado harto, de la inteligencia artificial, ¿cierto? ¿Cómo la inteligencia artificial está afectando las industrias donde con Andrés nos movemos, el marketing, el tema de las ventas, temas de script? Pero ¿cómo la inteligencia artificial está afectando también el cine, la animación? ¿Cómo está transformando este negocio? Yo creo que es difícil como poder decir lo está transformando de esta manera. Lo que nosotros conversamos es que Punk Road ocupa siempre herramientas tecnológicas de distinta índole, desde siempre. Como lo que decía antes, trabajamos detrás de una pantalla. La inteligencia artificial llegó a darle como un acceso a la creación de imágenes o de videos o de audios a muchas personas. ¿Cómo logran ellos ocupar o transmitir desde esas imágenes? Es el desafío que tiene cada uno como realizador. Pero nosotros ya somos realizadores, nosotros ya hacemos imágenes, nosotros ya hacemos animaciones. Entonces nosotros, por ejemplo, no ocupamos en Punk Road la inteligencia artificial para generar una imagen. No lo necesitamos, como para eso tenemos un equipo. Pero hay otras cosas donde de repente uno logra subir un manual completo y la inteligencia artificial te responde. Lo que estamos haciendo hoy en día es entrenar motores donde la entrenamos en base a documentos que nosotros necesitamos como específicos. No sé qué motores ocupan ustedes, pero por ejemplo nosotros, como tenemos todas las cuentas de Punk Road desde Gemini, o sea desde Google, ocupamos Gemini. Y Gemini tiene un área que se llama Gems. Y uno puede entrenar una gem con la documentación específica que uno necesita. Entonces cuando tú la creas, por ejemplo, hicimos una gem que es
un técnico en soporte 3D. Y esa gem la tiene compartida todo el estudio, entonces cuando tienen una duda, en vez de tener que Gabriel o alguien del equipo responder dudas que son más técnicas, más básicas, preguntan al motor directamente. Vendría siendo un agente. En el fondo ustedes crearon un agente. Vamos creando agentes para las diferentes cosas que necesitamos, entonces especializados. claro, solo que Gemini lo hace muy simple, como creo yo, como también a veces nos sirve para ir haciendo procesos investigativos. Entonces, no necesariamente la estamos ocupando para lo que hacemos nosotros, sino que la estamos ocupando para reforzar nuestros procesos internos dentro de la oficina. Ahora, para el mismo storyboard, me imagino que también lo puedes usar, porque el storyboard es algo más interno, algo más. ¿No lo estáis usando para eso? ¿Sabéis qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, a nosotros nos llega, como hacemos también mucha publicidad, de repente nos llegan los storyboards hechos con IA desde las agencias y vienen con un montón de falencias. Solo que para el que lo ve, quizás lo logra entender más fácil, pero no logra ser una herramienta para poder producir porque no está bien contado. Como que la IA logra generar cosas que a veces funcionan, que te logran acercar al estilo visual que quieres lograr, pero después cuando lo quieres mover entre un plano y otro, no logra ser consistente todavía. Es una evolución, seguramente lo va a lograr. Es como esto mismo que mostraban de Will Smith cuando está comiendo tallarines, que lo hacían con IA hace 5 años atrás y era como algo que se deformaba constantemente y hoy en día ya es una imagen más consistente. Cuando se hacen comerciales con IA, pasa que todavía no logra tener esa consistencia entre plano y plano. Lo va a lograr porque se está entrenando todos los días, etc. Pero para nosotros todavía el desafío, que es un poco lo que nos pasa con los proyectos que hacemos nosotros. Por ejemplo, Pixar tiene un estilo visual, DreamWorks tiene un estilo visual, Illumination, que es el que hace los Minions, tiene un estilo visual, tienen un estilo de animación también. Los personajes se mueven diferente a cómo se mueven los personajes de Pixar. Disney tenía su propio estilo visual en su minuto con las películas que hacían. Nosotros lo que estamos construyendo es nuestro propio estilo visual también. Todos nuestros proyectos son desde una motivación que tenga que ver con nuestra identidad, con nuestra idiosincrasia, con las imágenes que nosotros hemos visto. Por eso este concepto de reforzar la identidad visual de Latinoamérica es tan importante. También tiene que ver con la precariedad. Nosotros trabajamos desde una precariedad diferente a la que tiene Pixar. Pixar lo financió Steve Jobs durante muchos años hasta que lograron ser exitosos. Ellos desarrollan su propio software, desarrollan su propio hardware. Hay gente que va o trabaja en la NASA o trabaja en Pixar. Y nosotros venimos de una realidad donde en este minuto el equipamiento que vamos comprando para la oficina es siempre como lo que necesitamos, pero preciso. No podemos fallar en nada, no podemos como gastar de más. No podemos tener a alguien que venga a armarnos un pipeline. Lo armamos nosotros ocupando fragmentos de distintos pipelines que vamos viendo que son open source para no tener que estar pagando licencias constantemente. Entonces está todo armado en base a lo que nosotros tenemos como presupuesto. Generamos una identidad que se ve reflejada desde esa precariedad, pero que tratamos de que no se note, que lo hacemos parte, y desde ahí salimos a competir. Entonces, hoy en día la IA que está entrenada con estos agentes, ¿cierto? Están entrenados con películas de Pixar, con películas de Disney, con películas de Ghibli. No nos sirven a nosotros, porque nosotros lo que estamos haciendo es generar nuestra propia identidad visual. Te desvía la identidad. Oye, déjame contar, hay una historia de precariedad que me contó aquí mi amigo Pato Escala, que en el verano tenían que hacer un entregable y tenían fecha límite en febrero, y como hacía tanto calor, tuvieron que instalar aire acondicionado en la oficina porque los computadores se calentaban mucho y casi que la película no sale por este calor. Entonces no es algo súper tecnológico y como decir, está súper dotado. Imagínate, aire acondicionado casero, hace mucho instalado. Resolviendo. 100%, o sea, de nuevo, a lo mismo, como nuestros recursos son tan limitados, el render farm que nosotros tenemos, que es con lo que se genera el procesamiento de todas las imágenes que hacemos, lo ocupamos de noche, renderea de noche y lo ocupan las personas que trabajan en Punk Robot de día. Entonces, esos equipos están prendidos todo el día.
y el aire acondicionado que había en la oficina no aguantó para poder tener todo esto andando. Entonces llamé a mi buen amigo Nicolás González, que fue y lo resolvió en 2 días, porque en verdad estaba la producción parada por el calor que había, y logramos terminar el render de nuestra nueva película, que son 90 minutos de animación, por lo tanto son muchas imágenes que habían que renderear, y logramos entregar en febrero gracias a eso. O sea, se aceleró en un doble la capacidad de producción de render solo por lograr enfriar y bajar 4 grados la temperatura de la oficina. La capacidad de resolver, me encanta. Oye, Pato, nosotros tenemos una comunidad de muchos emprendedores que son creativos, vendedores profesionales también, gente que trabaja en marketing, marca personal. Y yo te quería preguntar, a ver si nos das algunos tips de cómo podrían todos los creativos, cuando entregamos el mensaje, hay todo un temazo del storytelling. ¿Cuáles son algunos tips que nos puedes entregar para todas las personas que nos escuchan en el ring de las ventas y necesitan hacer contenido? Bueno, hay como tips que son clásicos, ¿cierto? Como cuando dicen que hay que partir como con una historia más personal, porque eso ayuda a que de una u otra manera el otro entienda que no le estás vendiendo el producto, sino que estás tratando de transmitirle por qué es importante el producto para ti, por eso se lo estás compartiendo a él también. Pero son cosas que más o menos manejamos, ¿cierto? Como nosotros cuando estábamos vendiendo Wowlisa, nos juntamos con una persona de Apple y yo le dije, Wowlisa busca que nos volvamos a sorprender, como hoy en día todo es más plástico, hoy en día todo es más desechable, y Lisa se sorprende y arma una colección con diferentes piedras que encuentra, porque para ella le da valor a estos pequeños objetos. Y le dije, y yo también era así cuando chico, solo que yo coleccionaba billetes, y se rió. Le dije, la directora coleccionaba envoltorios de dulce, la otra directora coleccionaba boletos de micro, y de repente como que se emocionó y me dijo, te entiendo perfecto porque mi marido es coleccionista y yo siempre le digo, ¿cuándo vas a botar toda esta basura? Y me dijo, y como que estoy entendiendo que en el fondo como aquí hay algo que para él es importante, que le asigna un valor. Igual no nos compraron la serie, porque como que hubo otros temas donde decían como ya, cuántos premios han ganado, etcétera. Como que hay una cuestión donde como el background detrás tuyo es muy importante. Pero volviendo a la pregunta, yo pienso que lo más importante es como uno confiar en su instinto y tener ese olfato de decir, por ejemplo, nosotros partimos yendo a mercados, hay ferias que se hacen afuera donde lo mismo que esta persona de Apple, como van todos los canales, por un lado, que son los clientes en el fondo, y vamos todos los productores, que somos los vendedores. Yo aproveché todas las oportunidades, como si había una fiesta me colaba, si había como una charla que iba a hacer alguien, iba, me sentaba en primera fila, le preguntaba, trataba de hablar con él después, y cuando me lo encontraba después en la fiesta que me había colado, le decía, estuvo muy buena tu charla. Entonces después cuando me lo encontraba en el pasillo, lo saludaba, me aprendía los nombres, porque en el fondo decía como, necesito poder generar una relación, porque el día de mañana yo voy a ir a venderle un proyecto. Entonces, hoy en día todas las personas con las que he logrado como establecer una relación afuera, Netflix, Warner, Discovery, son personas que después cuando, no sé, nos vieron en el escenario de la academia recibiendo un Oscar, y que yo también les había dicho, nosotros estamos haciendo un corto, vamos a ganar un Oscar, me dijeron, Pato, lo lograste. Y como que se emocionaron conmigo, como que se alegraron con nosotros, y no cambian nada, no hace que nos compren más proyectos o que confíen más en nosotros o que nos den un cheque en blanco. Pero al menos sí logran establecer como una relación que yo creo que es importante. Y yo siempre les digo, como yo entiendo que estamos en una industria que aquí no es como de amistad, que alguien te va a decir como ya, tú tenés reconocimientos, tenés un proyecto, te lo voy a comprar. Entiendo que no funciona así, pero eso no quiere decir que uno no puede establecer como relaciones humanas con las personas, donde primero como
más o menos entendís como por lo que están pasando, por lo que está pasando en la empresa, porque si uno solo llega a vender, nunca va a funcionar. Por ejemplo, que es algo que yo tuve que ir aprendiendo como en el camino. Tú llegas a venderle en ese minuto a Discovery Kids un proyecto para niños sobre los 14 años y estás ahí tratando de venderle a alguien que no necesita contenido para niños sobre 14 años porque ellos exhibían contenido preescolar. Entonces, uno tiene que conocer a su cliente, tiene que lograr cómo hacer esa tarea y desde ahí cómo lograr generar tu agenda de reuniones, saber, por ejemplo, en el caso de nuestros proyectos, saber incluso en qué bloque debería ir dentro del canal de ellos. Si a las 8 de la mañana ellos tienen contenido preescolar, uno llega y le dice, este contenido es para tu bloque de las 8 a las 10 de la mañana. Ahí se produce la magia de que algo sabes de mí. Porque a la gente le encanta comprar, pero odia que le vendan. Exactamente. Oye, yo estoy emocionado en este capítulo que está llegando al final, Andrés. No me esperaba que este capítulo que habla de los 10 años que Chile ganó su primer Oscar estuviera muy basado en las relaciones. Xavi Escanasi va a estar feliz que hablamos de un capítulo justamente de construir relaciones, Pato, y me voy sorprendido de lo importante que es construir relaciones a todo nivel. O sea, pero tú eres el rey de construir relaciones. Yo lo sé, te voy a lanzar un libro este año sobre eso, pero que me emociono, te digo, me emociona que al final, incluso para ganar un premio Oscar, a pesar de todo el talento que tiene tu equipo, a pesar de esa visión, de perseverar, la importancia también de tener relaciones. Así que me voy con eso, ya estoy pagado con este capítulo. El poder de la perseverancia, networking, tener una estrategia, nunca dejar tus sueños de lado. Creo que nos vamos con un montón de cosas. Oye, y el trabajo en equipo también. Creo que nosotros, solo para cerrar, éramos 6 personas haciendo el corto. Y en un minuto, cuando hubo que salir a mostrar el corto en festivales, la Antonia, que es una de las socias de la empresa, que ella es una excelente artista, hizo la dirección de arte del corto, la dirección de animación. Como me vio a mí abrumado con mandar a todos los festivales, dijo, yo te ayudo. Y ella tomó como ciertos festivales, yo tomé otros, íbamos a hacer estas entregas FedEx, pero en el fondo creo que eso se da como son quizás cosas que uno espera que no pasen, ¿cierto? En una oficina, que alguien esté haciendo como algo que no es lo que está dentro de sus funciones. Pero también tener esa capacidad de repente de mirar y decir como, oye, el otro necesita ayuda, y en vez de uno decir como que se la arregle como pueda, porque si ya no es mi trabajo, ofrecer ayuda y tratar de sacar adelante ese proyecto en común, se da en equipos pequeños, y creo que también hay una magia ahí que es la que permite a veces obtener este tipo de reconocimientos como este gran Oscar estrellado. Oye, estamos llegando al final de este capítulo, la tercera temporada. Estamos con unos invitados de altísimo nivel. Recuerden, por favor, suscribirse a nuestro canal de YouTube. Ya superamos los 1000 suscriptores, así que estamos creciendo ahí como espuma para no perderse historias como esta. Maravilloso. Así que los esperamos en los próximos rounds. No se lo pierdan. Nos pueden encontrar en Spotify, en YouTube, también en TikTok, como el Ring de las Ventas. Y también el ringdelasventas.com también va volando. Así que todos bienvenidos a ser parte de nuestra comunidad. Así que muchas gracias, Pato, por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. No miré nunca hacia adelante, pero espero que no arruine el capítulo. No, quedó espectacular. Así que nos vemos. Que estén muy bien.